Antes de comenzar la exposición para este día, quisiera que tomáramos un versículo, el cual se encuentra en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, un versículo muy conocido. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en este día, esta lectura, un poco corta, pero bastante extensiva en su explicación, por el contenido que trae, un contenido de una seria advertencia, como lo vemos aquí, de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación. Esta palabra salvación, como todos sabemos, es una palabra global dentro del Evangelio, el cual lleva implícita pues todo lo que abarca esta palabra, que es hacernos seres completos, ¿entiendes? Al aceptar nosotros pues esta salvación, y que vemos la urgencia que realmente tiene el mundo en su actualidad al verse pues todo el desenvolvimiento en el cual estamos y todo el caos que aún continúa y cada día será aún peor en las manifestaciones de todos los hechos que se han dejado ver muy claro desde aquí el año pasado por los hermanos que tuvieron a cargo dichas predicaciones. No me voy a referir por él porque creo que debe ser de vital importancia de que todos y cada uno de nosotros, cuando estamos en esa posición, prestemos muy acorde y atentamente, como dice aquí, oído a todo lo que desde aquí se expone, porque es una gran responsabilidad que tenemos, ¿me entiendes? Para no desviar nuestra atención precisamente a cosas que distraen nuestra atención por aquí y por allá. Y una de las causas por las cuales nos realizamos es precisamente esta, que últimamente descuidamos lo que aquí se encuentra. Eso pervierte el Evangelio. Bueno, más adelante precisamente tocaremos un punto a lo débil, ¿entiendes? Lo débil que se ha hecho precisamente la proclama del Evangelio por tantos ofrecimientos vanos y que el mundo en su alocada carrera en la cual está no presta absoluta atención. Comienza esta lectura, como ya lo pudimos ver, haciendo es una advertencia, precisamente como aquí lo dice, advertencia a los que han morido. Comienza esta lectura aquí diciendo muy claro que es necesario atender con diligencia. Una diligencia, como todos podemos ver, es algo urgente, algo rápido, por así decirlo, y atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que no deslicemos. La palabra deslizar, podríamos decir como algo que es a la deriva. Podemos prestar atención por unos momentos a esto, porque cualquier persona que bien con interés, hubiese bien hecho, con interés o sin él, porque muchas veces
tantas personas, porque todo nos ha pasado en su debido momento, hicimos manifestación de un interés, pero ese interés era, como se dice, efímero. Esta palabra, deslizar, puede decir como andar a la deriva, como andar en un buque, por así decirlo, sin timón, sin ancla, o un mismo vehículo, como decir, que uno tome por una pendiente, y de pronto nos encontramos de que ese vehículo no tiene freno, por así decirlo. De igual manera, si esta palabra, en la cual engloba eso, la palabra salvación, se descuida, su fin es completamente desastroso, por así decirlo. El ser humano es difícil. Durante estos últimos días he podido experimentar que el Evangelio realmente, como la acabo de decir, se hace difícil. Y el poder del enemigo es tan fuerte que a veces nosotros, si no supieran en quién hemos caído, sobre todo los que estamos poco recién aquí, poco me refiero en el aspecto no de haber escuchado, porque como todos sabemos, fuimos creados aquí durante muchísimos años, y gracias al Señor, esto es mi parte de hoy, de que esa palabra en mí fue sembrada, porque es de vital importancia la siembra de la palabra. Pero veo por lo menos con suma tristeza de que este Evangelio, esta palabra, el Evangelio no es el Evangelio, el auténtico, el verdadero, está siendo hoy en día tan pisoteado, inclusive por seres que nosotros tenemos a nuestro lado, con tristeza se puede decir, será que nuestro espíritu ya es un espíritu, almas redimidas, ¿entiendes? De ese castigo que sabíamos nosotros que merecíamos, ¿entiendes? Nos entristece al ver pues, el rechazo contundente de nuestro entorno y de la casa. El día pasado tuve la oportunidad, hago un paréntesis aquí del versículo 1, tuve la oportunidad de hablar de un señor. Me llamó la atención porque el hombre hace 20 años que padeció un accidente cerebral. Bueno, estuvimos comentando porque él empeñado por su salud, por recuperar su salud, también es normal. Pero yo le digo, bueno, todas las cosas son bajo la voluntad soberana del Señor, de Dios el único. Y nunca hay que anteponer las cosas materiales, las cosas de nuestro cuerpo, en este caso, una enfermedad, la salud, como todos sabemos, es muy preciado, pero también tenemos que tener consciente que al paso que nosotros avanzamos en este tiempo, lo que traemos es mal, porque es muy cierto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero las consecuencias del pecado eran, me explicaba mi hermana en esta orilla, mi hermana, que aquel que me decía, sacamos el clavo, pero queda luego. Bueno, este caballero, me digo así, me dice, no me hables de la Biblia. Me dice, bueno, muy bien, me respeto su palabra, pero mantengo en cuenta que tarde o temprano, con salud o sin salud, usted tendrá que enfrentar al Señor de la palabra. Bien. Y por su reacción, me dio al hombre un poco de moneda. Pero no, lo que me interesa, mi salud. Con 20 años de haber padecido un accidente cerebral, me contaba esta persona
que después de ese accidente cerebrovascular le causó otro mayor, porque cuando esta enfermedad chikungunya le dio otro, entonces le afectó sus cuerdas vocales. Yo digo, bueno, ¿qué puede esperar un ser de esto? Para mi concepto y que el Señor me perdone el castigo eterno, porque una persona mientras más se cierra a la verdad, más hace afrenta a ese espíritu de gracia Y pega contra él. en un estado de peligrosidad. Entonces vemos por ejemplo ahorita la distracción en la cual está el mundo, que constantemente, bueno, y a veces hasta se hace como una retórica, un fastidio, continuar hablando y hablando de lo mismo sin prestar atención, pero sí se debe hacer y con fuerza, porque el evangelio de hoy es un evangelio débil y pobre, débil en el aspecto, en la manera en que se pone, y pobre en el aspecto que no se le da el verdadero el verdadero valor, ¿entiendes?, sobre las riquezas inescrutables que están en este santo y bendito libro. Eso es indiscutible. El que lo quiera discutir, bueno, nosotros simplemente acatamos la voz de Dios de ir a todo el mundo y exponer su santa y bendita palabra. Y el que creyere, tenemos el ejemplo, el carcelero de Filipo sintió esa necesidad de ir. ¿Qué haré para ser salvo? Solamente una respuesta: creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Continúa este versículo 2 que dice aquí: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y esta palabra aquí, dicha por los ángeles, como todos sabemos, la ley vino por medio de los ángeles. Cuando Sodoma iba a ser destruida, fueron los ángeles los que avisaron, ¿verdad? Pero si aquí está diciendo que era una ley que demandaba obediencia, era inflexible totalmente, esa ley, cuanto más hoy en día el que habla es, no porque eso los ángeles lo dijeron, porque ellos quisieron, no, Dios los encomendó. Pero hoy es el Señor de los ángeles, por así decirlo, el que lleva a todos y cada uno de los corazones esta palabra. Y por tanto, es de obligación de cada uno de prestar muy suma atención a esto, porque el Señor lo dice. Yo no lo juzgo, lo juzgará y pagará. Nadie puede excusarse, por lo menos al decir, no sabía, no conozco, o no aprendí la Biblia, como muchos por ahí que quieren después que se aprenda la Biblia y que se exprese. No, es que no hace falta. Es muy claro. El Señor es claro completamente, es decir, si alguna falta de sabiduría, es amplio y hay para todos. No puede decir que porque uno, por ejemplo, es tonta mejor que el otro, que porque hay teólogos, hay filósofos, porque Pablo, por ejemplo, luchaba en contra de la filosofía, él mismo dice su palabra. Que no nos dejemos llevar por filosofía que oiga sutileza, sino simplemente por la verdad. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? De que hay tantas estratagemas, pero estratagemas diabólicas, estratagemas diabólicas que le presenta al mundo tantas cosas. Ya lo vamos a ver dentro de un rato, y es conocido por todos nosotros
un extracto que yo voy a leer de este libro, El Peregrino. Cuando este personaje cristiano, junto con fieles, llegaron a una ciudad llamada la Feria de la Vaquita. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que el mundo presenta, descuidamos, nos deslizamos, como ya lo dijimos, sin un vehículo, una nave, en fin, o imaginemos que por lo menos estamos en un tobogán de eso, la famosa montaña esta que aquí, por ejemplo, había, el Coneaña esa, el carro ese que se deslizaba, la montaña rusa, exacto. Y eso, bueno, eso para eso es incontrolable, solamente el maquinista era el que podía frenar esa máquina. Así mismo es igual esto, o así mismo, peor, esto de descuidar esto. Sigue diciendo este versículo 2, que esta transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo vimos que sucedió sin hacer por lo menos explicación a esto, porque es muy bien conocido. ¿Qué sucedió en el tiempo de Noé? ¿Qué sucedió en el tiempo de Sodoma? La desobediencia a que los condujo. Estuve leyendo otra vez uno de los libros que decía que en el tiempo de Noé, ponía la comparación, cada plancha de madera era una advertencia, cada golpe de martillo era un sermón, y así como cada vez iba creciendo el arca de Noé, así mismo en estos tiempos va creciendo la responsabilidad del hombre al escuchar y rechazar. Porque se va cumpliendo el plazo. Exactamente. Se cumplieron 120 años. Hay un plazo establecido por Dios. En el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Pero el mundo duda y dice, no, es un Dios de amor. Y estos días una persona me ponía ese ejemplo, y que como Dios creó a la criatura, podía responder a todos. Es como si alguien tuviera, por ejemplo, un hijo y lo echara en una paila de aceite de oliva. Yo le digo, bueno, meditando en esto y una lectura de la buena semilla, encuentro el mundo, persona, un padre, por así decirlo. Su hijo es asesinado, es violado, es maltratado, en fin, ese padre exige justicia, exactamente. Exige justicia. Y Dios entonces, que expuso a su hijo, dio a su hijo. Su hijo se dio a sí mismo. No a cualquier costo, a un costo incomparable para la mentalidad humana, porque fue su sangre. Eso no merita justicia, ¿acaso? Y más aún todavía, porque fue el bien para toda la humanidad. Pero como es el criterio de cada quien, y cada quien tarde o temprano se enfrentará a esa verdad, a ese juicio, un juicio, por así decirlo, de manera justa, no un juicio de hombre, sino un juicio que solamente proviene de Dios, el cual le encomendó a su Hijo para juzgar a la humanidad por ese rechazo, por ese delito tan grande, vamos a decirlo así, que tenemos en un tiempo. Todos lo tuvimos, aunque todos los que hoy en día hemos acercado al Señor también tuvimos porque rechazamos. ¿Bien? Y por eso es que cuando vemos que nos trasladamos allá a ese lugar de Moín
vergüenza, como aquí lo decimos, vemos que no fue en vano, y que sabemos con toda seguridad hoy en día de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Y ese espacio que debió haber quedado blanco de Dios, porque no nos merecíamos, el Señor en su infinita gracia nos cubrió con su sangre bendita, preciosa, y podemos decir con toda seguridad, porque estamos quedamos de que hemos sido salvos por ese Salvador que hoy en día ofrece a cualquiera, no a una sola persona, a todo aquel que se llegue a él humillado, porque eso es lo que quiere, humillación, no prepotentemente, aquí estoy, porque leía también en otro día otro tratadito de obsequia por acá, una pregunta que hacía un hombre, bueno, si Dios se preocupa, ¿por qué si Dios se preocupa tanto? No hagan acá de una vez, toma, acabe el mal de una vez y se le acaba tanto sufrimiento. Es usted, ¿cómo ha llegado el hombre al desafío? A sugerirle a Dios, a sugerirle. Exacto, él le da consejo a Dios. No aconsejándole. Él no se somete, ¿qué es lo que sucede? Que su espíritu no lo ve. Porque hay que entenderlo. Lo dice muy clara la palabra de Dios en Corintios, lo dice. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Por eso por caminos que le parecen bien y lo llevan a Y fíjate tú que, por ejemplo, aquí en Filipenses, el capítulo 3, versículo 18 y 19, si no me equivoco, dice Pablo, dice, lo digo llorando, que por ahí hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre y su gloria, su vergüenza. Ese tipo de ser así, en vez de apresurarse, porque ¿cómo será la vergüenza total cuando esté un ser de esa magnitud de pensamiento delante de la presencia del Señor? ¿Qué le espera? Condenación total. Me llama la atención porque pienso, cuando aquí en Apocalipsis, no recuerdo exactamente el capítulo, cuando dice que habrá hombres que no se arrepintieron de sus obras, de sus hechos. Y así habrá que maldecirán a uno con más fuerza en el nombre del Señor. Y desde aquí uno lo ve en este mundo, personas esbozando todo tipo de argumentos, no vocabulario, bueno, que yo digo solamente para decir tantas cosas, ¿dónde está el temor? Si la palabra de Dios lo dice, el principio de la sabiduría, el temor a Dios por sobre todas las cosas, y es lo que tiene que tener una persona. ¿Qué sucede entonces? Recibió toda transgresión y desobediencia, recibió su justa retribución. ¿Qué le pasa al mundo? El hombre, el ser humano, él anda, por ejemplo, en su atracción del mundo. Lo agraciado del mundo lo atrae. Aquí el día del bautismo, no recuerdo muy bien la fecha, en noviembre fue. La exposición que hizo el hermano Mateo 13, el ministerio de Juan el Bautista, me quedó ese versículo, ¿no? Allá que estaba escuchando, ya el versículo 8, usted hizo mención ese día, ese versículo, que no entrega oportunidades, y también ese versículo, el cual decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Dice que la palabra correcta es fruto, no frutos. Por ejemplo, esta Biblia,
no importa, fruto, porque le droga, y frutos. Pero la palabra fruto digno de arrepentimiento, no se me quedó, empecé a buscar, a indagar un poco más sobre esto. Dice que la palabra fruto digno de arrepentimiento es hacer lo que Dios, a lo que Dios le agrada que uno haga. Para uno poder dar a demostrar, ¿entiendes?, realmente a las personas que hemos sido regenerados, para demostrar esa nueva regeneración que en nosotros. Es un punto importante esto, porque nosotros por lo menos, como creyentes, que eso es lo que nos toca por medio de nuestro testimonio, ya sabiendo que estamos con toda la imperfección que podemos tener, el Señor sabe que somos imperfectos. Bien. Para demostrar, pues, al que nos observa, porque nos pueden cuestionar, muy bien, pero siempre hay alguien que esa persona no es misma, ya no hace esto, no es aquella. Y eso es precisamente, ¿por qué? Porque por nosotros, por nuestro fruto o frutos dignos de arrepentimiento, hacemos realmente lo que a Dios le agrada. Eso es de suma importancia para que nosotros por lo menos mantengamos esto en mente. Que es una palabra de vital importancia entre este pasaje. Hermano, Dígame. eso entra también en el temor a Dios. Porque el temor a Dios es el rechazo completamente a lo malo. Bueno, y es que precisamente, La obediencia. porque el hombre por lo menos no presta atención a, como dice este versículo 2, de que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bien. Porque el hombre, y también voy a tomar una palabra del hermano Ortega el domingo pasado desde aquí, lo digo muy claro: el hombre anda muerto en sus delitos y pecados. Y cuando uno anda en las anchas, a sus anchas, pues, por ese camino ancho, vamos a decirlo así, no me importa nada. Y hay personas que prefieren salir de este mundo sin haberse confesado delante de Dios, ¿entiendes?, y pedir perdón por sus pecados y entregarse a Él por vergüenza. Sí, muy claro. Pero el mundo, entre todos sus atractivos que le ofrece, que es una calidad, por eso es que me llamó la atención de este libro de Cristiano cuando estaba en esa ciudad llamada la Feria de la Vagina. Vamos a darle lectura un momentito a esta porción para que vean todo lo que encierra el mundo y el hombre, lo que se encuentra. Dice así porque la vida se breve, no es tan larga. Dice aquí: este es cristiano, exactamente. Hay que tomar en cuenta que en esta ciudad de la vanidad él estaba fiel. Murió y estaba advertido por el evangelista lo que padecería en esta ciudad. Y es un libro que, entre paréntesis, yo no me he terminado de leer, pero con razón es uno de los libros de cabecera de los cristianos. Una enseñanza que todo el que sea. Mire, una persona, para mi concepto, no es como la Sagrada Escritura, así, este santo y bendito libro, nuestra guía, nuestra luz, de nuestra verdad, y que entre paréntesis, no debemos descuidarla ni siquiera, bueno, ni por mediodía, después que leímos, meditar y meditar y meditar. Pero una persona, me iba a referir, que tome este libro, ni converso con él, que le guste la lectura, y lea ahí, mire, si no se convierte,
corazón, yo creo que más que de acero, de titanio. porque aquí está, de la pusieron, o a todo, la cosa. Dice esta lectura aquí, de cristianos estando en esta feria de la vanidad, dice, entonces vi en mi sueño, voy a resumir, entonces vi en mi sueño que apenas habían salido del desierto cuando vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria llamada la Feria de Vanidad, que dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad. Y también porque todo lo que allí concurre y allí se vende es vanidad, según el dicho del sabio, todo es vanidad. Esta feria no es nueva, sino muy antigua. Voy a declararos cuál fue su origen. Hace 5.000 años había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial, como lo hacen ahora cristianos y fieles. Apercibido entonces, tómale cuidado, apercibido entonces Belcebú, Apolión y Legión. Porque habló de la Trinidad del mal. Belcebú, Apolión y Legión. En estos días también, entre otros libros que estaba hollando, encontré Apolión. Dice que es un rey del abismo, que su nombre se deriva de destrucción. Me puse ya a reflexionar, porque uno de noche cuando despierta hace sus cosas, una reflexión, digo, bueno, con razón es que hay tanta destrucción en el mundo. Si es que gobernando, está claro. ¿Entiendes? Bueno, dice aquí. Este Apolión es uno de los ángeles más malignos. Exacto, sí. El Claro. Satanás en persona. Con todos sus compañeros, eso con todos sus compañeros. Ahora, figurémonos nosotros, si una legión entre 3.000 y 6.000 hombres, ¿no? Ahora, con todos sus compañeros, por la dirección que estos peregrinos llevaban, que les sería forzoso pasar por medio de esta ciudad de la vanidad. Por eso es que evangelista, claro, ya lo había advertido los que se iban a apuntar, se convinieron para establecer en ella una fe, en la cual se vendería, que era lo que me referí, en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancía, casas, tierras, negocios, empleos, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres, y toda clase de delicias, como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpo, alma, plata, oro, perla, piedra preciosa y muchas cosas más. En ellas se encuentran también constantemente truanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, brigones y estafadores de toda especie. Y no acaba aquí la cosa, allí se vende también, y eso de vale, robos, muertes, adulterio, falso juramento, pero no cualquier cosa, sino hasta los de color más subidos. A meditar. Si es que acaso esto no es, por lo menos, lo que van a recibir esa justa retribución en medio de tanta desobediencia vista. ¿Y qué es lo que nos descuida? A que nosotros nos desquiciemos completamente, porque no tapamos los cristianos, nos tapamos. Si no nos agarramos duro, realmente, de la falda del Señor Jesucristo, como se dice, no tapamos de esto. Cualquier vientecito, como dice Santiago, Como dice la parábola de la semilla. ahora, Como dice la parábola de la semilla. exacto. El Sí. sembrador. Y fíjese que ahorita que tú nombras la semilla, hay un testimonio ahí de un personaje que también ustedes tienen que ver
Dice ahí que el hombre se caracterizaba por su impiedad, grosería y violencia. Testimonio fuerte. Desde la edad de 8 años, el hombre decía lo que iba a hacer. Sin embargo, bueno, que claro, ya todo lo leímos, no vamos a hacerlo tan largo, pero es simplemente para hacer un breve comentario de que este personaje, en un momento de desesperación, en el barco donde estaba, clamó a Dios. Clamó. Dios le escuchó. Le escuchó. Ese, como él mismo dice, no se perdió. Su exclamación fue: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces, estas palabras, por ejemplo, también son para reflexionar, porque el Señor también lo dice: de quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Bueno, el hombre continuó, se salvó, siguió en su trabajo en el cual estaba, pero se dio cuenta, bien, al tiempo, el Señor le mostró que ese trabajo en el que estaba era un trabajo Claro. exactamente. No era para él. Abandonó su trabajo, se dedicó 43 años, como lo dice ese testimonio, y si no, entonces compuso pues ese himno de sublime alabanza. Dice este tercer versículo, que la hora va corriendo realmente, dice aquí, que es la gran pregunta, diría yo, para de esta lectura, aquí en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que vieron? También me atrevo a decir con toda propiedad y todo respeto para algunos, si tienen una respuesta, pero para mí por lo menos esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Porque aquí está en signo de interrogativo. Yo no le tengo respuesta. No tiene respuesta. Solamente la respuesta podría ser: no hay escapatoria, no hay a dónde huir para una persona que descuide esta salvación. ¿Dada por quién? Por el Salvador. Vuelvo a lo digo una vez más. Y que si se descuida es porque no se toma en cuenta, ¿entiendes? No se le da el valor apropiado a esta salvación, que es lo más grande de toda esta lista que aquí está. Hay cosas que son para el ser humano de incalculable valor, pero esta salvación tan grande no tiene costo. Y se descuida